Te llama la atención esos programas de señores en bañador pegándose en un cuadrilátero, pero no tienes ni idea de por dónde empezar. Cuando buscas en internet y das con páginas especializadas o vídeos sobre el tema, usan un montón de términos especializados en inglés que solo entienden ellos y los de su ralea. ¿Quieres saber por qué la gente se cree las historias de estos programas a pesar de ser totalmente conscientes de que son, por decirlo de alguna manera faltosa, de mentira? Hay contenido de lucha libre en las redes para parar 3 camiones y 2 trenes de mercancía, pero poco o nada que explica a los nuevos, al menos en español, qué es el kayfabe, qué es una promo o qué significa vender un movimiento, por poner algunos ejemplos. Hola, soy Marco Antonio Di Forelli y esto es Luchita para Neófitos, una serie de vídeos en las que explicaremos términos de lucha libre para ajenos y principiantes en el mundillo. Primero exponiendo el término, segundo explicando su significado y por último poniendo ejemplos pertinentes tanto de la propia lucha libre como del TVO norteamericano de superhéroes. Esto es porque no todos sabrán, por ejemplo, quién es Dusty Rhodes, pero sí todos tendremos en mente quién es el lanzarredes más icónico de la Casa de las Ideas. Además, en ambos campos me siento bastante cómodo al ser yo consumidor y fanático habitual desde hace muchísimos años. Si hay algún término o idea que quería haber explicado en este vídeo pero ha quedado fuera, no temas, pues habrá futuras entregas donde lo expliquemos siguiendo este mismo método que, espero, sea lo suficientemente didáctico y entretenido como para que aprendas lo que quiero transmitirte con este vídeo. Aunque lo dije antes de forma jocosa, que no es acosa, ojo, aquí como si en pan no nos metemos droga, he de aclarar que la lucha libre profesional no es de mentira como tal. Me explico. La lucha libre es en esencia una obra de teatro donde 2 o más partes se enfrentan entre sí en la eterna lucha del bien contra el mal, con el fin último de entretener y hacer reaccionar a su público. Al igual que en una obra de teatro, el resultado de estas contiendas está pactado de antemano, pero no por ello se puede decir que sea todo un artificio. ¿Por qué? Pues porque si bien los luchadores están entrenados para hacerse el menor daño posible, siguen pegándose espaldarazos contra el suelo como modo de vida. Por tanto, eso se cobra un precio importante en la salud. Por eso decir que es de mentira cuando hay luchadores que han sufrido lesiones gravísimas tras años de profesión o directamente se han muerto por una llave mal ejecutada, queda cuanto menos irrespetuoso. Ergo, podemos decir que es un deporte pactado, predeterminado, con resultados fijos, como quieran. Pero por Dios bendito, no se les ocurra decir que es de mentira, y mucho menos en la cara de un luchador. Avisados quedan. Dicho esto, volvamos a la idea de la obra de teatro del bien contra el mal, pues en su forma más pura, la lucha se compone de un héroe y un villano enfrentados entre sí. Al héroe se le conoce como face o babyface. Dicho término viene de la buena presencia que tenían los héroes de antaño, como podían ser Bruno Sammartino o Antonino Rocca. Estos luchadores son respetuosos, valientes, respetan las reglas y según la compañía cuentan con un abanico de movimientos más amplio y técnico. De hecho, es por este motivo por el que en México se les llama técnicos a este tipo de luchadores. 3 faces por antonomasia son John Cena hasta febrero de 2025, Hulk Hogan durante los años 80 y principios de los 90 y Dusty Rhodes. En términos de TVO, podríamos pensar en personajes de moral intachable y dedicados a hacer el bien sin mirar a quién, como lo puedan ser Superman, Spider-Man o Invencible. Al villano, en cambio, se le conoce como heel. Este es todo lo opuesto al face. Faltan el respeto continuamente, son arrogantes, cobardes, usan todo tipo de trampas y argucias para ganar y a veces son más limitados en cuanto a movimientos. En general, la palabra heel tiene las mismas connotaciones que la palabra capullo. En México se les llama rudos. 3 heels prototípicos dentro de la lucha libre son Edge durante su juventud, Ric Flair la vasta mayoría de su carrera y MJF. En el mundo del TVO tendremos que pensar en las némesis típicas de los héroes que representan la antítesis de estos, como lo podrían ser Lex Luthor, el Duende Verde o el Doctor Muerte. ¿Y qué pasa cuando el personaje no encaja en ninguno de estos dos moldes? Porque tenemos casos de luchadores que son completamente neutrales, como lo fueron en su momento la APA o actualmente el Hurt Syndicate, o luchadores que son aclamados por el público pero que hacen trampas o no son dechados de virtudes morales precisamente, como el fallecido Eddie Guerrero o Stone Cold Steve Austin. Pues bien, a estos casos se les conoce como twiners. En los TVOs tendríamos figuras como la raza de los vigilantes, que las más de las veces se limitan a observar los hechos que tienen lugar en el universo Marvel sin intervenir, o figuras como Masacre y Veneno, que tienen etapas en las que se pueden considerar antihéroes por intentar hacer el bien a pesar de sus numerosos defectos que los alejan de ser considerados héroes al uso. Para definir el cambio de un luchador de un bando al otro tenemos el verbo turn más la palabra face o heel. En las comunidades hispanas suele traducirse de forma literal como girar a,
Si bien una traducción más acertada sería la de volverse o cambiara. Estos cambios por lo general suelen tener como elemento principal la traición, a veces por parte de quien se vuelve o gira, otras por parte de la gente de la que se rodea en ese momento. Un cambio a heel muy famoso es el de Shawn Michaels cuando apalizó en 1992 a su por entonces compañero de equipo, Marty Jannetty, a quien hizo atravesar el cristal de la barbería de Brutus Beefcake, y en el otro tenemos el cambio a face de Randy Orton tras ser echado de Evolution, una facción heel, a principios de los 2000. En los TVOs tenemos ejemplos prominentes de esto como el de Ojo de Halcón, quien pasó de ser un villano de poca monta en la cabecera de Iron Man a ser miembro de los Vengadores, o todo el arco de los Thunderbolts de Kurt Busiek, donde unos villanos disfrazados de héroes descubrieron que se sienten bien ayudando al prójimo en una de las mejores series de la Marvel de los 90. En el mundo académico existe un término para definir a todo lo que rodea el mundo de una obra de ficción: personajes, los hechos acaecidos, sus escenarios, sus reglas y demás. Este término es el de diégesis, y el control sobre esta por parte del autor es férreo, pues rara vez un personaje va a hacer algo que su escritor no quiera. La lucha libre tiene un término similar, y es el de kayfabe. TV Tropes lo define como el arte de presentar la lucha libre profesional como una competición atlética legítima, pero va más allá de eso. El kayfabe engloba toda la ficción que se crea dentro de su programación, desde la procedencia de los luchadores hasta las rivalidades que tienen entre ellos, pasando por lesiones falsas que los susodichos actúan para progresar en una historia, o las interacciones que estos tengan con otros compañeros, normalmente dadas por sus papeles en común como faces o heels. Cuando los luchadores, managers y otros actores actúan dentro de su personaje, incluso fuera de televisión, haciendo como si lo que sucede en la programación es real, se dice que dichos actores están manteniendo el kayfabe o manteniéndolo vivo, sosteniendo en el proceso de la ilusión de que la ficción que vemos en nuestras pantallas es real. En cambio, cuando estos se salen de su personaje, sea en los propios programas o en otros espacios donde son más ellos mismos que su yo de televisión, se dice que están rompiendo el kayfabe. Alguien que mantuvo el kayfabe durante toda su carrera hasta su retiro fue el Enterrador, quien no rompió apenas su personaje hasta su retiro en años recientes, donde hemos podido verlo en infinidad de entrevistas y espacios en una actitud mucho más relajada. Y en general podemos encontrar un montón de las llamadas shoot interviews, tranquilos, explicaremos lo que es un shoot enseguida, en internet donde los luchadores hablan de sus experiencias reales. En el mundo del TVO podríamos hablar de personajes como Masacre y Gwenpool, quienes al romper la cuarta pared rompen con la diégesis de la historia hablando con el lector o espectador, a veces incluso haciendo observaciones sobre el propio medio en el que se encuentran. Bien, con el concepto de kayfabe ya claro, podemos explicar qué es un work. Proveniente del work de crowd, que es una expresión que se usaba cuando la lucha era un espectáculo de feria, work es todo aquello que está pactado y o planeado, desde movimientos y diálogos hasta lesiones. En general, todo aquello que está dentro del contexto de la ficción que se crea dentro del kayfabe. Todo lo que solemos ver en principio, tanto en la lucha libre como en los TVOs, se puede considerar un work. Lo contrario a un work sería un shoot. ¿Recuerdan que antes comentábamos las shoot interviews? Pues shoot es todo aquello que es real, legítimo y a veces no pactado. Puede ser un evento improvisado, un diálogo o incluso una pelea que se vaya a lo real por los motivos que sean. Tenemos ejemplos inofensivos como Montez-Ford cogiendo la pierna ortopédica de un fanático para usarla como arma en un combate reciente, o casos más sonados como Shawn Michaels insinuando públicamente que Bret Hart se la pegaba a su mujer con la manager Sunny en la infame promo de los Sunny Days, o cuando Kurt Angle tuvo que bajarle los humos a un tipo que se pensaba que las luchitas eran reales. Siendo que los TVOs no tienen la capacidad de improvisar y romper la cuarta pared a voluntad, no podemos aplicar el concepto de shoot a los TVOs. Si en cambio hay un evento planeado que se quiere hacer pasar por legítimo, a eso se le llama work shoot. Esos casos no son demasiado comunes y no todos los casos suelen salir bien. Uno de ellos fue la famosa Pipe Bomb de CM Punk en 2011, que elevó la rivalidad de este con John Cena a cotas inimaginables y supuso un antes y un después tanto en su carrera como en la forma de percibir a la industria. Pero también tenemos el desastre de Hulk Hogan y Vince Russo en Backlash de Beat 2000, que no solo supuso la salida de Hogan de la WCW, sino que puso un clavo más en el ataúd de la ya moribunda compañía de Atlanta. En el mundo de los TVOs podríamos pensar en la etapa de John Byrne en Hulka y momentos como cuando la puso a saltar a la comba desnuda o la portada en la que prometen que Lobezno, Spider-Man y el Castigador no aparecen en dicho número. Para acabar la lección de hoy explicaremos dos palabras más que considero claves para entender mejor lo que estamos viendo cuando consumimos lucha libre. La primera de ellas es promo, que proviene de promotional interview y que hace referencia a todo tipo de segmentos hablados y lucha de por medio, como pueden ser entrevistas entre bastidores o monólogos dentro del cuadrilátero.
El nombre proviene porque dichos segmentos normalmente se hacen para promocionar un combate o un evento próximo. Podemos encontrar miles de ejemplos célebres dentro del mundo de la lucha, pero yo destacaré la de William Regal que mencioné hace unos cuantos vídeos en las que vende su combate de retiro contra Antonio Cesaro, o la ya mítica Hard Time del sueño americano, Dusty Rhodes, donde promocionaba su combate contra Ric Flair en Starrcade de 1985. En los tebeos podríamos compararlo con los momentos donde Spider-Man en los X-Men se despegan un par de páginas navegando entre bocadillos de pensamiento desarrollando sus sentimientos sobre los últimos sucesos ocurridos. Y por último tenemos sell o vender en español, que es el acto de hacer ver que los movimientos y o las palabras de tu oponente luzcan efectivos por tu reacción a estos. ¿Cómo? Normalmente exagerando el dolor infligido por esto. Algunos luchadores como el Enterrador, los Road Warriors o recientemente Jacob Fatu se han ganado la fama de duros precisamente por no vender los movimientos del rival, esto es, hacer como si no les afectasen. Ejemplos de esto lo podemos ver en las sumisiones como la figura 4 de Ric Flair o el francotirador de Bret Hart. En los tebeos nos vale cualquier puñetazo o patada, pues son exagerados hasta la máxima expresión para expresar la dureza de los golpes. Y hasta aquí la primera entrega de Luchitas para Neófitos. Si les gustó la idea, háganmelo saber con su me gusta y su comentario. Si les surge cualquier duda o sugerencia, escríbanla que yo leo todos los comentarios y los contesto en la medida que sea posible. Si quieren seguir viéndome pueden hacerlo en la otra plataforma, ya saben, a YouTube no le gusta que la nombren, donde suelo jugar a videojuegos, trabajo en futuros vídeos, charlamos de temas que se nos vayan ocurriendo, e incluso, si se alinean los astros, jugamos partidas de rol de World Wide Wrestling, un juego con ambientación de lucha libre, en donde los pasamos bastante bien puteando al máster. Muchas gracias y hasta la próxima.